acá ya con nuestra siguiente especialista. Vamos a hablar de primeros pasos. Ana Elisa Villalas, y vamos a hablar sobre la resiliencia en los niños y cómo enseñarles a los niños el valor de esta frase. Buenos días, bienvenida. Buenos días. A la cocina de Ají. Vamos un poquito a definir primero, para muchos televidentes, qué es la resiliencia como tal. Es la capacidad para poder recuperarse de situaciones difíciles y que la persona pueda salir fortalecida de esos procesos y ganar mucha más entereza y mucha fortaleza. ¿Cómo se... Hola. Buenos días, Sara. Buenos días. Tenía rato que no la veía. ¿Cómo le enseñamos a un niño en casa el valor de esto? Porque muchos papás, y es lo normal, y me meto en la lista, tienden a proteger a sus niños precisamente para que no pasen por situaciones a temprana edad, pues que puede afectar sus emociones. Sin embargo, se dice por allí que el dolor es la piedra angular del crecimiento. O sea, es necesario a veces sentir dolor, sufrir por algo, tener una mala experiencia, para aprender que allí es donde no quieres estar y de repente es no irte por esa senda nuevamente, ¿no? Exacto, así es. La ventaja que tiene un niño es que los adultos que están alrededor pueden enseñarle a cómo recuperarse, cómo salir adelante, cómo aprender de esa experiencia y entonces de esa manera el niño se va a fortalecer. Usualmente cuando el niño está protegido, como en una cápsula donde todo es perfecto y todo es felicidad, y al niño se le cae un juguete y se le rompe el juguete y entonces le dicen, coge este otro juguete para que no llores, como si llorar fuera malo. O sentirse triste fuera malo por algo que pasó. Entonces, sin querer, lo que va pasando es que el adulto no entrena al niño para poder recuperarse de los dolores emocionales que va a experimentar en algún momento de la vida, cuando alguien muere, cuando algo sale mal, cuando quieres alcanzar una meta y no lo puedes lograr. Entonces, realmente es una oportunidad para todos esos padres tomar esos pequeños momentos para enseñarle al niño a fortalecerse internamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes hacer eso, no? ¿Cómo logras hacerlo? Y voy a tomar ese mismo ejemplo del niño que se le cae el juguete y se le rompe. Cuando uno trata de tapar la emoción, entonces uno dice, no llores, coge esto. O uno distrae al niño con otra cosa. Ven, vamos a ver la televisión. O de pronto... chocolate. Sí, o le das, exacto, algo para comer para que se alivie. Y realmente lo que hay que hacer es permitir y acompañar al niño a que llore. Que llore porque se le rompió su juguete y está triste, y le dices, estás triste, o si el niño no puede hablar, o si ya tiene las palabras que él mismo las pueda decir y que pueda verbalizar, estoy triste porque se me rompió mi juguete. Entonces, acompañas al niño en esa tristeza y en cuanto el niño se calma, le dices, ahora vamos a pensar qué podíamos hacer diferente para que no se hubiese caído ese juguete. ¿Qué hubiera podido hacer? Ah, tal vez lo tenías que agarrar con las dos manos. Mejor era traerlo en la caja y no sacarlo de la caja. Era más fácil cargar la caja. Y le muestras al niño entonces cómo hacer para que no se le vuelva a caer el juguete. Y luego de eso, entonces le dices al niño, bueno, ahora vamos a pensar en qué quieres hacer ahora que no tienes ese juguete. ¿Qué otras cosas podrías hacer en este momento o qué más podrías buscar para jugar? Y así usas tu tiempo para jugar como lo tenías pensado. Fíjense que les estoy contando algo que tiene unos pequeños pasos y son unos pasos muy sencillos donde uno le acompaña a la persona en la emoción que tiene o que está experimentando en ese momento. Luego, entonces, durante ese acompañamiento tratas de que el niño verbalice cómo se llaman lo que está sintiendo. Después que se calma, entonces le ayudas a pensar sobre cómo lo podía hacer diferente para que no se le rompiera su juguete y después le enseñas a pensar en el futuro. Entonces ahora ya después de que ha pasado todo esto y que ya no existe ese juguete o ya se rompió, entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué otra cosa puedes inventar? ¿Qué más puede pasar? Y fíjense que esos pequeños pasos son los pasos que nos van a permitir llegar a ser una persona resiliente porque no estás negando las emociones y a la vez estás enseñando alternativas de pensamiento. Ana, por lo menos en este caso, si el niño, sabemos que lo más importante es que exprese sus emociones porque esto como seres humanos todos tenemos todos debemos permitir que esto se dé, simplemente para nuestro crecimiento y demás. ¿Cómo un padre, un familiar, una tía puede identificar entre que yo deje que el niño exprese su emoción a que ya pase a una rebeldía y se torne como un caos difícil de controlar? Sí.
si se torna en un caos o una rebeldía, tú simplemente acompañas a la persona mientras, o al niño, mientras hace el llanto, la pataleta, lo que sea que necesite hacer para desahogarse. No hay que aterrorizarse cuando los niños se ponen así incontrolables o que pierden ese control emocional o que se ponen tan enojados, porque eso es simplemente un proceso que utiliza el cuerpo para poder desahogarse. Okay. El tema está en que después, cuando hay calma, entonces entres a trabajar adentro del corazón y del pensamiento de ese niño para ayudarle a direccionar los pensamientos, a pensar de una manera diferente, a pensar de una manera positiva, a que no se quede con un pensamiento como por ejemplo es que si se me cayó un juguete, eso quiere decir que todos los juguetes se me van a caer y se me van a romper. O sea, tienes que ayudarle a que el pensamiento vaya en una dirección positiva y entonces en ese proceso de conversación se abre la oportunidad de volver a intentarlo pero de una forma diferente. El otro elemento importante es que puedas dar el modelo, porque no puedes pedir a un hijo que haga las cosas de una manera que tú mismo no lo puedes hacer, ¿cierto? Claro. Sin embargo, si una persona, una madre o un padre está en una situación donde no ha podido sobreponerse, entonces también lo puedes usar de ejemplo para mostrarle al niño, no quiero que te pase igual que a mí, que mira, me ha pasado esto, me he perdido mi trabajo o ha muerto alguien de mi familia, pasa el tiempo y yo no he logrado reponerme emocionalmente o no he podido salir adelante, para que el niño aprenda y entienda que es muy importante y valioso poder tener la forma de conectar con las fuerzas internas para poder salir adelante de las situaciones difíciles que son parte de la vida. Nadie claro. se escapa de ¿Qué eso. tan bueno es, por ejemplo, si yo como madre no tengo la fuerza de superar ciertas situaciones, el pretender estar bien o actuar como si estuviese bien para que mi hijo piense que soy una persona fuerte? Sí. ¿Está bien o está mal? Las actuaciones son lo peor que puedes hacer. No es bueno engañar. Y la verdad es que el niño se da cuenta de todo. O sea, en el fondo no le estás engañando. Exacto. Lo que sí es que le puedes decir al niño, me siento muy triste, pero estoy tratando de sentirme mejor. Estoy haciendo un esfuerzo por verme mejor y sentirme mejor, para que el niño comprenda lo que está pasando adentro tuyo, por qué lo estás haciendo de esa forma. Y no es que lo estás haciendo así porque estás descalificando tus propios sentimientos o tu propio malestar o para hacer una mentira frente al niño, que no se trata de eso, sino que estás haciendo un esfuerzo por reponerte y aunque te sientes triste de todas maneras o enojada o tienes miedo, de todas maneras estás haciendo un esfuerzo por presentarte o verte de una forma distinta. Ahí la diferencia lo hace el que lo puedas decir en voz alta, o sea, que le expliques al niño qué está pasando adentro tuyo. Ahí es donde se hace el punto de diferencia entre un engaño o un proceso de aprendizaje. Definitivamente que todo esto que se inculca desde pequeño va a ayudar a medida que pasan los años a que el niño de esa misma manera empiece a ver todo tipo de problema, porque si bien es cierto, nos has comentado aquí que aunque no hablan y quizás no, muy pequeños, hablando que sean muy pequeños, y no pueden expresarnos con claridad lo que entienden o no entienden y demás, ellos son muy rápidos en el tema de comprender y a medida que pasa el tiempo, entonces cuando crecen quizás no reaccionan de la forma tan rebelde como lo hicieron de pequeños y es por este tema de brindar esa confianza y esa comunicación más clara. Sí, y además que le estás enseñando al niño a pensar, o sea, te ocurre algo difícil como analizar antes en la vida, que obviamente en la vida de un niño perder un juguete es tan importante como perder una familia. Sí, para un adulto, no sé, que te roben en la cartera, o sea, tiene el mismo valor interno. Entonces, poder enseñarle al niño a pensar sobre lo que pasó, a pensar sobre lo que estaba haciendo, a pensar sobre cómo lo puede hacer diferente, a intentar hacerlo diferente, entonces ahí es donde está el proceso que le permite aprender a ser resiliente al niño. Me da risa porque a veces, aunque no lo crean, son los niños los que te enseñan, ¿no? Mi hija, por ejemplo, yo no le puedo decir no puedo porque ella me corrige y me dice no digas que no puedes. Y yo la miro y digo, hey, tú tienes 8 años, cálmate. Entonces, ellos van desarrollando también a veces modelos de conductas distintos a los de los padres, por más que tú les des el ejemplo. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en casos contrarios, en los que, digamos, mamá y papá intentan dar un súper buen ejemplo, son personas muy fuertes, muy resilientes, ¿sabes? Y te aplico el ejemplo, por ejemplo, hace poco, se suicidó un chico que era hijo de un escritor, que era un tipo que escribía mucho sobre motivación y todo,
y este tipo pues era todo un ejemplo. Sin embargo, su hijo, sin él tener el control, resultó luego de que, pues, que tenía ciertos problemas emocionales, ¿qué tal? Y el tipo decidió quitarse la vida. Entonces, por más que tú como padre des un buen ejemplo y le des lo mejor a tus hijos, o seas el modelo a seguir, a veces los niños pues no van a copiar eso. ¿Qué hacemos cuando un niño, por ejemplo, nos demuestra o sentimos que el niño es demasiado débil? ¿Cuál es el siguiente paso a tomar? Ahí en ese momento es importante buscar ayuda terapéutica. Es bueno poder ir con un psicólogo clínico o comentarle al pediatra, poder mencionar y hablar sobre esta situación. Muchas veces pasa que la persona que no ha pasado por el entrenamiento de aprender a ser resiliente de una forma consciente, o sea, que no ha tenido que hacer el esfuerzo para aprender a sobreponerse a las situaciones difíciles y a tener una mirada positiva para el futuro. Entonces, esa persona se vuelve poco empática con una persona que no es de la misma manera. Como esta persona siempre ha pensado de esa manera, así en positivo, no tuvo que hacer un esfuerzo para aprender a pensar así, entonces cuando escucha a alguien que piensa de una manera negativa o ve a un hijo o a una hija que es mucho más débil, entonces no tiene la capacidad de ser empático para ponerse en el lugar de otro y tampoco sabe cómo enseñarlo, porque como no lo ha tenido que aprender conscientemente, no sabe cómo hacerlo o decirlo. Entonces es muy común que eso pase. Es que también cada cuerpo y cada sistema nervioso reacciona distinto ante las vicisitudes de la vida, ¿no? No todos tenemos el mismo sistema, el mismo cuerpo, porque por más que intentemos inculcar un pensamiento, pues nuestro cuerpo reacciona distinto. Exacto, y por eso es importante aprender a buscar ayuda, porque si uno se aceptarlo y hacerlo. Exactamente, si uno se está dando cuenta que uno no lo puede hacer, que uno no sabe cómo enseñarlo, entonces es mejor preguntarle a alguien que sí sepa cómo hacerlo. Fíjense, por ejemplo, cuando uno ve a un niño que alguno de sus padres ha enfermado, por ejemplo, su madre ha enfermado con cáncer y entonces atraviesan todo un proceso que es muy doloroso y es muy complicado. Ese niño que tiene esa experiencia está parado en un punto de la vida donde todavía no ha vivido suficientes años como para poder decir, bueno, la vida es mucha, hay muchas otras cosas en la vida y no es solo mamá, pero para un niño pequeño la vida entera es su mamá. Entonces, para esa persona, los pensamientos y todo lo que está pasando por su cabeza, si la madre no está fuerte o si enferma y la madre muere, entonces ese niño se le acaban las posibilidades en el mundo, en su mente, dentro de sí. Entonces, por eso es tan importante que los niños que están en esas situaciones se acerquen y reciban psicoterapia, que reciban atención terapéutica desde el punto de vista psicológico, para que entonces se les pueda orientar y se les enseñe cómo salir adelante de dolores emocionales tan profundos y de experiencias tan difíciles. Excelente. Interesante. Muchas Pero gracias, sí se puede. Annelise. De verdad que se puede. Eso definitivamente es justo y necesario y hay que hacerlo e irlo inculcando desde pequeñito, como bien nos indica Annelisa. Gracias por habernos acompañado y conversarnos un poco sobre resiliencia en los niños.